Bueno, vamos a empezar la sesión de la tarde, las comunicaciones de esta tarde. Aunque tenemos registrado en el programa 5 personas, realmente solamente vamos a tener 2 asistentes, con lo cual vamos a extender un poco, el tiempo, si les permitís, unos 20 minutos aproximadamente cada uno, y después abrimos un turno de ruegos y preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera comunicación va a estar a cargo de don Juan Antonio González Caballero, que va a versar sobre los liberales extremeños, exilio y memoria de la Revolución Española. Don Juan Antonio, cuando usted quiera. Buenas tardes. Bueno, quería comenzar dando las gracias a los organizadores de este congreso por aceptar mi comunicación y darme la oportunidad de ponerla en el marco incomparable de la ciudad de Cádiz, lugar que conocí a través de mis lecturas e investigaciones, pero no personalmente. Por lo que venir aquí me ha dado la oportunidad de conocer el lugar donde vivieron y desarrollaron su importante labor los diputados extremeños participantes en las Cortes de Cádiz. A lo largo de los últimos años he tratado de profundizar en el conocimiento de la aportación de diversos liberales extremeños al proceso revolucionario iniciado en Cádiz. Hurgar en el pasado significa adentrarse en las intrincadas veredas de la memoria, pues en la experiencia vivida podemos encontrar las respuestas tanto del mundo del pasado como el de hoy. La comunicación que presento tratará de hacer un repaso rápido y escueto sobre la trayectoria vital de algunos extremeños que tuvieron vital importancia en la configuración de la España liberal que daba sus primeros pasos en esta ciudad. Cádiz y lo vivido y hecho en ella marcaron el destino de aquellos que se alinearon con el liberalismo. Aunque poco a poco las filas de estos fueron engordando con el paso de los años, pues ya lo dijo José María Blanco Guay, a pesar de las embestidas y persecuciones del absolutismo, la familia liberal está llamada a crecer y finalmente vencerá. Aquellos que participaron en las sesiones gaditanas, con el paso de los años, pasaron a convertirse en mitos formadores de la España decimonónica. Votar a favor de la Constitución y participar en el posterior trienio liberal supuso para muchos su condena por parte de un Fernando VII siempre celoso en la defensa de sus prerrogativas reales, convirtiéndose por ello en el rey quizás más amado y odiado de la historia de España. En esta diapositiva podemos ver una imagen del decreto de mayo de 1814 que supuso un freno en las aspiraciones liberales y como reflejo de la memoria histórica de una época a través de la producción pictográfica también se puede ver una lámina de Goya que refleja a un monstruo absolutista que destruye el progreso reescribiendo las leyes e imponiendo el pasado sobre la modernidad. Por lo tanto, comienza una persecución que se iba a alargar durante casi 2 décadas. En la infausta noche del 10 de mayo de 1814 fueron detenidos en Madrid y otros sitios numerosos liberales. Podemos encontrar un dramático relato de lo sucedido en las memorias de Alcalá Galiano o Joaquín Lorenzo Villanueva, donde se nos cuenta, por ejemplo, cómo José María Calatrava fue sacado en pijama de su habitación y conducido a prisión. A diferentes prisiones fueron conducidos todo aquel acusado de liberalismo, tras un proceso judicial irregular en donde el rey mostró todo su despotismo, interviniendo personalmente para dictar las condenas. Duro fue el destino para aquellos que querían crear una nueva España, como el diputado gaditano extremeño Olivero, redactor de La Minuta, que recogía las declaraciones de Muñoz Torrero en la sesión inaugural del 24 de septiembre, germen del diario liberal español, que murió en reclusión eclesiástica poco antes del pronunciamiento de Riego. Podemos ver en la diapositiva también un retrato del bibliófilo Bartolomé José Gallardo, que pudo escaparse a Inglaterra días antes. En el diario que colaboraba, en La Abeja Madrileña, declaraba el número de su cierre el peligro de los aires que desde Levante, que recordar que en su apoteósico regreso a España, Fernando VII se paró en Valencia, se cernían peligrosos sobre Madrid. Este es un pequeño ejemplo sobre la importancia de la prensa como forma de adentrarnos en el conocimiento de la Revolución Española. Gallardo aprovechó su exilio londinense
para investigar en las bibliotecas y archivos de la ciudad en su interés por el conocimiento de la literatura y lengua española. Finalmente, la oposición liberal dio sus frutos, instaurándose el efímero trienio liberal, con cuyo fin de nuevo dio paso a una época represiva absolutista, mucho más dura que la iniciada en 1814. Las tropas francesas de Angulema reflejan en sus informes la crueldad de las comisiones militares, destinadas a depurar la institución y condenar a los liberales. Un observador calificaba la de Valladolid como compuesta de furiosos que no encontraban otra pena que imponer que la muerte. La represión fernandina quedó reflejado en el memorial publicado durante el trienio que el guerrillero El Empecinado denunciaba el estado de opresión en el que eran sometidos todo aquel sospechoso del liberalismo y quiso llegar a manos de Fernando VII, que no tuvo mucho éxito, ¿no? Su petición de tratar de mejor forma a los liberales. Es llamativo el hecho de que el indulto promulgado por el rey, debido a las presiones internacionales, trajo consigo un número mayor de exiliados, pues recogía en dicho documento tal cantidad de excepciones que muchos españoles se vieron obligados a salir del país si no querían sufrir la cárcel o la muerte. En la diapositiva podemos ver las imágenes de la represión en Barcelona. Solo en Cataluña, en 1824, en torno a unas 2.000 personas murieron por causas políticas. Y también podemos ver imágenes del conde de España y Calomarde, que son algunos de los rostros de aquellos acólitos al ideario absolutista que buscaban a través del exterminio del contrario, ideológicamente, la posibilidad de medrar en la corrupta corte. Conocedores de hasta qué límites podía llegar el odio fernandino, fueron muchos los liberales que buscaron refugio en el extranjero para poder salvar su vida. A continuación explicaré someramente algunos de estos lugares donde recalarían los liberales. Comienzo con Portugal, país que vivía su propio proceso revolucionario, pero que fue en un principio el lugar propicio para acoger a centenares de emigrados españoles, que vieron en su cercanía un lugar idóneo para donde asentarse. Entre todos los españoles que vivieron estos años en Portugal, quería destacar la figura de Muñoz Torrero, que buscó refugio en la población fronteriza de Campomayor durante varios años. Estancia que aprovechó para poner por escrito unas memorias justificativas sobre su labor parlamentaria durante los dos periodos constitucionales. Es una verdadera pena que estos escritos se hayan perdido, aunque se hace necesaria una investigación más profunda, pues sus pertenencias fueron dadas a una serie de personas. Y bueno, quizás sería interesante seguir el rastro de estas personas en los archivos, ¿no? Muñoz Torrero, cansado de sufrir las tropelías de los agentes miguelistas, que eran absolutistas, se decidió a dirigirse a volver al Campomayor y dirigirse a Lisboa con la intención segura de trasladarse a Francia o Inglaterra. Pero sus intenciones se vieron frustradas y detenido fue conducido a la cárcel de San Julián de la Barra, donde tras pasar por tortuosas experiencias murió en marzo de 1829. Aquí pongo unas palabras de un superviviente de esa experiencia. El relato de Antonio del Riego, superviviente de aquella ciega experiencia, nos refleja la dureza del penal: hacinamiento en celdas insalubres, trabajos forzados, falta de comida, hechos capaces de minar los cuerpos, pero no la ideología de aquellos liberales apresados. En la siguiente diapositiva podemos ver unas imágenes de la ciudad de Londres, lugar de exilio de numerosa colonia española, que se asentaron en el barrio de Summertown, barrio que pasó a denominarse popularmente como barrio español, donde los vendedores y hasta el sereno por las noches daba la hora en español. El sereno podía hablar en español, mientras que muchos españoles ponían poco interés en aprender el idioma del país que las acogía. En la imagen de abajo podemos ver una imagen de la iglesia de San Pacras, a la izquierda, lugar de reunión de los españoles. En los bajos de las columnas paseaban. Si tiene la oportunidad de viajar a Londres, se encuentra cerca de la estación de King's Cross y cerca de la Universidad de Londres. Y bueno, el barrio, como podemos ver en la foto, conserva sus casas del siglo XIX y está muy bien. Pues por el lado de la iglesia de San Pacras, en esta calle, se reunían los españoles que, protegidos por capas roídas,
Pasaban las horas comentando las noticias políticas como leones enjaulados. En palabras del escritor inglés Thomas Carlyle, que en su vida de John Stirling habla de los españoles exiliados como pues personas que sufrían mucho en el exilio, tenían pobreza, tenían que realizar algunos trabajos. Ten en cuenta que muchas de estas personas habían llevado una vida acomodada en España, pero Fernando VII les quitó sus tierras, sus trabajos, sus empleos, y bueno, tenían que irse a un país extraño y encima pues aprender el idioma y buscar no solamente la supervivencia para sí mismos, sino también para las familias que la acompañaban, ¿no? Fueron los ingleses generosos en su acogida. Hubo, por ejemplo, obreros que daban parte de su preciada paga, o farmacéuticos que daban a bajo precio las medicinas, incluso gratis, para que los españoles pudieran subsistir. Lord Wellington formalizó el pago de una pensión a aquellos liberales españoles que habían sido sus aliados en su lucha contra Napoleón. En Inglaterra se produjo una abundante producción escrita, diarios, libros, folletos, etcétera, que muestran la vida interna del movimiento liberal exiliado, y quizá es una de las mejores formas de acercarnos al conocimiento, el conocimiento de la experiencia de los liberales españoles. Algunos de ellos escribieron memoriales a Fernando VII buscando su cambio de parecer hacia ellos, y siguiendo sus huellas podemos ver el sufrimiento de unos exiliados que vivían en la incertidumbre, preocupados por la supervivencia de un mundo hostil. Como hablaba antes, por ejemplo, refiriendo otra vez a José María Calatrava, este personaje, quien fuera diputado y ministro de Justicia, tuvo, por ejemplo, que trabajar de zapatero para poder dar sustento a su familia. Y bueno, finalmente, antes de trasladarse a Francia, donde la revolución, la de 1830, había hecho cambiar el signo político de la nación. También tenemos la imagen de Espoz y Mina, ¿no? Las memorias de Espoz y Mina, editadas por su mujer, uno de los líderes del exilio en Inglaterra. Nos sirven de fuente para conocer los entresijos internos de la familia liberal, dividida esta tras las experiencias constitucionales. Hay que recordar, por ejemplo, la importante polémica entre Flor de Estrada y José María Calatrava sobre las causas verdaderas de la caída del reino liberal, ¿no? Todo se produce estos debates en la prensa londinense, y bueno, es interesante, ¿no?, para ver la división de los liberales. Fue en 1830, un año importante en la geografía del siglo XIX. En Francia es derrocado Carlos X, de tendencia absolutista, y sustituido por el burgués Luis Felipe de Orleans. En las calles parisinas, las 3 jornadas gloriosas de julio, lucha el joven poeta Espronceda, que antes había pasado por Londres, sobre cuya ciudad escribió con unas lóbregas poesías. Jugó el nuevo monarca francés un doble juego. Utilizó a los españoles liberales para presionar a Fernando VII para que le reconociese como rey de Francia, y cuando España aceptó esto, el gobierno francés no solo retiró su apoyo, sino que persiguió a los españoles como Espronceda o José María Calatrava, que se habían reunido en la frontera pirenaica para hacer intentonas militares en el suelo español. Las poesías de Espronceda, dedicadas a su jefe guerrillero Pablo Chapalán Garra, nos sirven de testimonio del crudo final de estas expediciones. Poco después se llevaría a cabo la famosa de Torrijos en Málaga, también con aciago final. No fue tan grande cuantitativamente el número de españoles exiliados en América, debido al proceso emancipador en el que estaban sumidas las nacientes repúblicas, y al futuro difuso de los españoles residentes allí. Quiero dejar constancia de 2 personajes extremeños, Antonio González y Facundo Infante, que se refugiaron en territorios del Perú tras pasar por innumerables aventuras para llegar a este lugar. El primero de ellos llegaría a ser presidente del gobierno y dejó escritos unas memorias en inglés sobre su estancia en América, solo editadas en Inglaterra, y que bueno, que no consigo encontrar por ningún lado, porque no tengo mi interés en ello. Solo apuntar que Antonio González fue responsable de la liberación del joven Espartero, detenido en tierra del Perú, por su participación con los realistas en la guerra de independencia de las colonias españolas. Importante fue la actividad política de Facundo Infante, segundo personaje, en América, y más concretamente en la República de Bolivia, donde ocupó altos cargos de la administración, siendo secretario de Sucre, ministro de Exteriores, entre otros puestos. Se preocupó por modernizar el país, pero la temprana caída de Sucre pues obligó a su retiro de la política en 1929.
frustrando sus intentos por cambiar el signo de unas repúblicas más pobres de América. Para ir concluyendo mi intervención, apuntar que con el acercamiento de la muerte de Fernando VII, las medidas contra los liberales se suavizaron tras su muerte, una serie de perdones e indultos permitió el regreso de los exiliados. En esta época son diversos los libros que recogen la memoria de las personas que sufrieron persecución absolutista. Poco a poco la Revolución Española, iniciada en Cádiz, se asentaría y los esfuerzos de muchos vieron sus frutos en la creación de una España más libre y justa. Los creadores de la Constitución de 1812 son los responsables directos de que dejásemos de ser siervos para convertirnos en ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias por adecuarse al tiempo, que tuviera un poquito más. Pero ha sido bastante clarificadora la charla. A continuación será doña María Dolores Jimeno Puyol, de la Universidad de Rovira y Virgili, quien disertará sobre el sitio de Tarragona en las memorias del general Contreras, cuando te pueda. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Pues como acaba de decir el moderador, voy a hablar del sitio que sufrió Tarragona en 1811, entre el 4 de mayo y el 28 de junio. Y lo voy a contar tal como lo vio su comandante defensor, el general Contreras, que dejó escritas unas memorias que se publicarían en 1813. Estas memorias relatan concretamente la defensa de este cerco, pero también su experiencia posterior como prisionero en Francia y su fuga. Y más que eso, trataré de demostrar la proyección política, la utilidad política que el general quiso dar a su texto. Así pues, remontándonos al 4 de mayo de 1811, un ejército francés de unos 20.000 hombres, comandados por el general Suchet, pone cerco a la ciudad amurallada de Tarragona. Suchet venía ya con la aureola de vencedor, había ganado hacía poco en Tortosa, a principios de año, y un año antes en Lérida. La ciudad al principio, si leemos lo que dice el diario de Tarragona en esos días de mayo, parece seguir una vida normal. Encontramos anuncios de nodrizas que se ofrecen o gente que vende un baúl, algo increíble en una ciudad sitiada. Pero el día 29 de mayo se produce el asalto y toma del Fuerte del Olivo, que es la principal defensa externa de la plaza, con lo que la situación empieza a ser angustiosa y los de Tarragona realmente se preocupan. Estaba en la ciudad el capitán general de Cataluña, el marqués de Campoverde, una persona controvertida, que reúne un consejo de guerra. Y en ese consejo se acuerda que lo que van a hacer es tratar de levantar el sitio, es decir, vencer con la ayuda de un ejército exterior, porque son conscientes de que las defensas, las murallas de la ciudad son incapaces de soportar un sitio en regla. Con lo cual, Campoverde y su ejército mayor salen de Tarragona al día siguiente con la promesa de que van a volver dentro de 6 o 7 días con refuerzos. Dejan también en ese consejo de guerra, encargado de la defensa de la ciudad, a Juan Senén de Contreras, que acababa de llegar el día antes justo de Cádiz, en una fragata que se llamaba Prueba, que tenía un nombre ciertamente premonitorio. Contreras acepta la defensa a regañadientes, acababa de llegar y no tenía ni idea de cómo era la plaza, de la cual no existía ni un plano dibujado. En ese sentido, tal vez le favoreció una otra aureola, la de tratadista, historiador militar, que en su juventud, becado por Carlos III, había corrido las cortes y países de Europa, dice su expediente militar. Había estado en la guerra austro-prusiana contra los turcos, la campaña de Moldavia, también se había distinguido en la guerra contra la Convención y precisamente en la guerra de la Independencia había tenido un papel destacado en Extremadura y Andalucía. Sus memorias se inician de una manera así clásica, describiendo la ubicación de la ciudad y la descripción de sus defensas, de las que ofrece un plano bastante anotado. Las defensas consistían fundamentalmente en la antigua muralla romana, en las caras norte, sur y este, y el oeste había sido sustituido por un terraplén bastante débil. Estas caras, la norte y oeste, estaban recorridas por diversos baluartes y la ciudad estaba más o menos separada en dos recintos, la parte baja o arrabal que daba al puerto y la parte alta con la catedral, y separadas por otra línea de baluartes.
Al sur estaba el mar, donde había una flota inglesa atracada. Lo que va a contar Contreras a continuación es un diario de operaciones y va ahí a utilizar todos los tecnicismos estratégicos correspondientes. Pero más allá de eso, lo que me parece es realmente útil e interesante en su relato es que nos va a contar cómo es un sitio en el terreno humano, qué pasa ahí dentro y cuáles son las actitudes de todas las partes implicadas. Primero, claro, es un texto de memorias y él se presenta a sí mismo, tiene que vender su imagen y se presenta como un buen organizador y parece ser que lo era si miramos su hoja de servicios en el Archivo General Militar. Lo primero que hace es organizar el factor humano, la tropa y la población. Establece una policía militar, forma a los habitantes en compañías y a las mujeres las ocupa en la intendencia, hacer cartuchos, hilas, etc. También se preocupa por las provisiones. Los almacenes reales estaban exhaustos y con lo que habían dejado en sus casas los ricos, que se habían marchado también con Campo Verde el 31 de mayo, pues los abastece. Al mismo tiempo impone una contribución para pagar a la tropa que hacía 4 o 5 meses que no cobraba. En la parte táctica refuerza las defensas y lo que hace, aparte de intentar prolongar la resistencia, es lo que se hace en los sitios, practicar lo que se llaman las salidas, unas escaramuzas para intentar hostigar los trabajos de los enemigos. Pero a medida que los franceses van avanzando, tiene que cortar las salidas porque no hay manera de asegurar la retirada. La situación se complica enormemente el día 21 de junio, en que el enemigo consigue abrir 3 brechas en el terraplén del oeste y se pierde la parte de la ciudad baja, el arrabal. Cuando ya llega el asalto final a la parte alta, tiene que extremar las disposiciones y lo que hace primero de todo es proteger a la población civil, según un sistema muy curioso de alertas con las campanas de la catedral. Y dice, en una campanada significaba granada real y 2 significaban bombas. Entonces también dispone que las casas estén abiertas, etc. En medio del tráfago guerrero, Contreras introduce siempre que puede la anécdota humana y dice: hasta las mujeres y los muchachos se reían de las bombas, que en las calles les servían de diversión, aunque luego puntualiza, lo que no sucedía a las tropas que guarnecían las murallas, en las cuales tuvimos bastantes heridos y muertos de los cascos de estos proyectiles, lo que nos era imposible evitar. La parte humana es una constante, preocupado por destacar cómo trata de evitar las bajas o reducir riesgos, y en este sentido se presenta en contraposición a Suchet, a quien retrata como cruel. Dice de él: Suchet no hacía caso de la pérdida de los hombres y sí miraba a estos como los instrumentos de su fortuna. Presenta un contrincante que es cruel no por la gloria patriótica ni por la gloria personal, sino por puro interés. A diferencia de él se presenta como un militar cabal y un héroe racional que sopesa las posibilidades antes de tomar una decisión. Y estas posibilidades las sopesa mucho, como decía, en el asalto final con la parte humana de la población civil y la tropa. Y dice que hace lo siguiente: reparte vino y aguardiente y tabaco a la tropa, les arenga hasta enardecerlos y adopta, dice, cuántas precauciones deben tomarse en semejantes casos. Dispone 2 batallones de granaderos del regimiento de Albería en la brecha, con orden de no disparar, no esperar a que suban las columnas enemigas. Según el manual de guerra dice que lo harán. Dice, la columna francesa también vendría a la brecha sin tirar, y si solo avanzando a la bayoneta, que es como se hace esta terrible operación. En general, como se ve, recoge el horror de la guerra, aunque no la cuestiona, es un militar profesional. Pero siempre intenta que la crueldad sea más tolerable. En el caso de los soldados forma parte del oficio, pero no en el caso de la población civil, que resultó violentada y masacrada por una tropa enloquecida, a pesar de los esfuerzos de contención de los oficiales franceses, que sí que reconoce. Según Contreras, las víctimas civiles fueron de 6 a 7.000, una cifra que parece un poco exagerada. La mayoría degolladas, es como morían en estos episodios. El día 28 de junio, el día del asalto, y el posterior saqueo que duró 3 días. Él mismo fue herido por un bayonetazo cuando intentaba reunir a la tropa acosada, lo que difundió la noticia de su muerte y llegó a fomentar o aumentar la desbandada. Llegado este asalto y fracaso final, tiene que justificarse, por su parte como militar y por su parte también en las muchas bajas que se produjeron.
Y las justificaciones pues las apoya en los elementos contra los que había ido a luchar. Esas defensas que estaban tan mal, según dice, y también en los que tuvieron que ayudarle para defenderle. Dice que algunos mandos estaban absolutamente incapacitados, que no sabían lo que tenían que hacer. Otros desobedecieron sus órdenes. Y sobre todo se sintió terriblemente solo. Solo por la parte que tendría que haberle auxiliado desde fuera. Campo Verde nunca apareció, a pesar de las cartas que él dirigía a la Junta Superior de Cataluña y que la Junta Superior de Cataluña dirigía a Campo Verde. Una división que venía de Valencia con 4.000 hombres llegó a la playa de Tarragona y volvió a marchar, y de los 4.000 hombres que llevaba solo desembarcó a 400 y desarmados. Y otra inglesa que venía de Cádiz el día 27 hizo más o menos lo mismo. Bajaron los comandantes, ingenieros y artilleros y vieron que aquella plaza iba a caer y no desembarcaron jamás. Entonces lo que llega a decir, dice, de manera que todos huyeron de la plaza, siendo así que todos vinieron a auxiliarla. Y este abandono de los que habían de socorrerla fue peor que todo, pues hizo tal impresión en el ánimo de los soldados que llegaron a presumir eran perdidos. El abandono como justificación de la derrota y el miedo. Lo que le interesa en todo momento es destacar que su guarnición fue heroica, y lo fue, pero hasta el asalto final. Dice que este miedo trató de resolverlo con métodos expeditivos. Dice, mas por instantes fue aumentando el pavor de los soldados, y se dejaban acuchillar por nosotros, los oficiales, sin por esto resolverse a recomenzar el combate. Para los heroicos oficiales propone una condecoración, una cruz con la inscripción «Antes morir que rendirse», pero no todos fueron valientes. Muchos habían huido de los oficiales como enfermos imaginarios o con excusas falsas, una lista de la vergüenza que adjunta al parte final ya preso en el cuartel del ejército francés. Llega a afirmar, los más de los cuerpos han estado mandados por capitanes, porque los jefes se marcharon. Lo único que reconoce es el papel del comodoro Conrington de la flota inglesa que le ayudó a evacuar heridos y enfermos y que incomodó a los franceses. Consumada la tragedia, solo le queda insistir en que hizo cuanto pudo. Y ahí se vuelve a la retórica de la Tárraco romana, capital de la Hispania Citerior. Y también ahí lo que intenta es contrarrestar los argumentos de Suchet por su responsabilidad en las muchas bajas civiles, porque según las leyes de la guerra, cuando se propone capitulación, si la brecha está abierta, hay que aceptarla. Lo cual él contrarresta con esas mismas leyes de la guerra y dice, no por esto prohíben las leyes que se defienda la guarnición y procure rechazar los asaltos, que yo me resistí porque tenía fuerzas suficientes para haber rechazado a las suyas. Luego lo puntualiza, acogiéndose a las Jacques Carnot, quien dice que solamente pueden atacar los asaltantes a las tropas defensoras que aún tienen armas en la mano, con lo cual subraya que se atacó no a las tropas sino a la población civil, con lo que la crueldad de Suchet fue doble, y más porque se recreó en ella. Permitió el asalto durante 3 días y luego envió a una comisión de autoridades civiles de la comarca para que vieran el espectáculo dantesco que quedó, la guerra psicológica que acompaña a la guerra de las armas. Contreras tuvo mucho cuidado en que todo esto quedara documentalmente y al cirujano que le curaba el bayonetazo le dio parte de la correspondencia y otra la depositó en una fragata para que llegara a la Junta Superior de Cataluña y los hiciera públicos. Debió obtener estos documentos, hay una petición de su mujer, para recuperar la correspondencia y vindicar la estimación de mi marido, porque muchas de estas cartas aparecen como apéndice documental al final del texto de las memorias. Y además el parte del día 29 en el cuartel general del ejército francés lo inserta para contar el asalto del último día. Es bastante puntual cuando describe elementos técnicos, el armamento, el número y el tipo, distancias, fortificaciones, e incluso cuando con bastante detalle cuenta escaramuzas concretas, pero no hay manera de saber cuántos eran los efectivos totales de la plaza, ni cuánta la población civil, ni cuántas las bajas totales. Muchas veces lo que hace Contreras es meterse por vericuetos literarios para enfocar ese plano cercano de la anécdota, de la crueldad y de los efectos de la batalla en la población civil. Lo que hace también para justificarse es sustentar todo lo que dice dentro del arte de la guerra, que autoriza las disposiciones que él adopta, a la vez que a su relato le da una dimensión más general y útil. Y al mismo tiempo sitúa Tarragona dentro del contexto de la ocupación napoleónica de España,
subrayando su dimensión estratégica. Dice de Suchet en su parte: Suchet se hizo cargo de que si se hubiese logrado rechazarle, habría mudado totalmente el aspecto de la guerra de Cataluña. Y a la vez lo que hace es, de la derrota, virtud, como un ejemplo para la posteridad. Señala que quienes murieron fueron mártires del patriotismo más puro y elevado por la libertad de la monarquía española. Con esto a la vez constata que la población no luchaba solo por su supervivencia, sino por la causa patriótica, parte de una guerra política en la que le interesa destacar la entrega sin matices que él observó en los catalanes. Entonces, a partir de aquí ya empieza otro discurso, que es el discurso político, el discurso que adopta un militar que ya se ha quedado sin misión como tal. El Contreras político empieza a despuntar prisionero en el cuartel general francés en Constantin, una localidad cercana a Tarragona. Y ahí cuenta que Suchet le hace una serie de propuestas irresistibles para que se pase a los bonapartistas. Pero él contraargumenta con una serie de razones. Por un lado, en el terreno militar, exhibe la lista de victorias españolas y subraya la capacidad de la nación de vencer a ejércitos poderosos si se remedian errores en la dirección del entusiasmo nacional y si se remedia también la inexperiencia de las autoridades. Otro argumentario entra dentro de lo político y dice que la sublevación fue la venganza a la injusta y atroz agresión francesa al pueblo y a la familia real, y objeta que fue un movimiento espontáneo en el que no tuvo nada que ver ni la Iglesia ni los ingleses, como se encargaban de difundir los franceses. A ello añade una tercera línea, que es la del orgullo patriótico. Es preferible servir a la patria que ser un colaboracionista y ser tratado de manera inferior, como ha visto que sucede. No se trata de mera retórica, porque él sabe que sus discursos van a tener eco, como de hecho tuvieron, y llega a afirmar que fue apreciado particularmente en Zaragoza como defensor de la buena causa, no solo con las armas, sino también desarmado y prisionero. Las etapas siguientes del apresado, del preso, pasan por Reus y luego ya a caballo, cuando se le ha curado la herida, a Lérida y Zaragoza. El relato ahora se va a convertir en un relato biográfico, en el que se presenta como un héroe incorruptible, cuyas raciones de carne disminuyen a medida que Suchet pierde la esperanza de ganar. Es conducido a Francia, en realidad, bueno, ahora estaríamos en Flandes, al castillo de Bouillon, una fortaleza impresionante que había pertenecido a Godofredo, el famoso cruzado. Una prisión de Estado, y él era un prisionero de guerra, lo cual le llega a conjeturar que Bonaparte aprecia a quienes le oponen una defensa obstinada, y se llega a comparar con Palafox, el defensor de Zaragoza, Álvarez de Castro, el de Gerona, Martínez de Figueras y Caro de Sagunto, que también fueron apresados en castillos. La experiencia prisionera va a convertirse en un ejercicio de reivindicación y denuncia. Se le priva de su criado español, pero no acepta tomar otro francés, revela la suerte de los prisioneros empleados públicos, que lo pasan aún peor que los militares, porque se ven reducidos a la miseria e incluso a la muerte, y se queja de que los sueldos de los oficiales, que los seguían cobrando, sufren una rebaja porque no incluyen promociones de guerra. Y también se queja porque no le permiten ostentar sus condecoraciones en el presidio. Ahí va diciendo que todo esto es una muestra del despotismo de Bonaparte, por lo que propone que los oficiales franceses presos en España sean tratados con la misma dureza, e incluso que se aprese a rehenes notables en los pueblos de Francia. Llega la fuga. La noche oscura del 1 de octubre de 1812 se fuga con otro caballero, deslizándose por una roca de unos 50 pies, 15 metros, con una cuerda de 10. Y eso le ocasiona una herida en el hombro. Pero hay que reconocer que era una persona intrépida, tenía 52 años y estaba en buena forma. El viaje por Francia es una aventura a pie que dura 8 meses y se convierte en un viaje de espionaje, y va a hacer un informe de la Francia que observa. Dice que va a observar el espíritu público y los recursos. Entonces observa que Bonaparte está organizando un ejército numeroso, pero no aguerrido, y que en lo político guarda las formas constitucionales, una máscara de su poder absoluto, sustentado ¿en qué? En la falta de libertad de imprenta, en una multitud ignorante y en que tiene dominado al Senado, que le va dando hombres y dinero cada vez que lo pide. Pero también observa que hay mucha gente que huye de las conscripciones y que aparecen folletos clandestinos oponiéndose al emperador, con lo cual ve ahí un flanco para la intervención contra Napoleón. Se queja de la acción de los y de la inacción de los ejércitos españoles e ingleses, lo cual permite que se perpetúe la tiranía de Bonaparte.
y acaba llamando a sus colegas a derrocar al tirano. Incluso hace un esbozo de plan de invasión de Francia, nada menos. Ejércitos numerosos, aguerridos, capaces por sí solos de invadir la Francia. Hay un apartado final que, una vez acaba el relato de su prisión, que va sin titular, en el que utiliza el ejemplo del sitio de Tarragona como tratado de la guerra de sitios. Y más que eso, plantea el uso de la estrategia militar con finalidad política, como había hecho su modelo, que es Lassalle Carnot, autor de una obra sobre la defensa de plazas fuertes, que no hicieron públicos los franceses hasta 1810, porque así nadie pudo descubrir su manera de hacer los sitios. Este apartado final acaba con 2 páginas, que son una arenga inflamada para derrocar al tirano Bonaparte. Y dice: fuera sofismas, manos a la obra, y quítense los estorbos que procuran oponerse a la realización de la formidable fuerza nacional. Contreras consigue pasar a Inglaterra el 1 de junio de 1813 y regresa a Madrid en el octubre siguiente, pocos días después de que Tarragona fuese abandonada por los franceses. Y no pierde el tiempo para tratar de influir en la opinión pública con la publicación de sus memorias, que aparecen simultáneamente en Londres y en Madrid. En castellano, el idioma de sus compatriotas; en inglés, el idioma de los aliados; y en francés, el idioma de sus opositores internos al emperador. Me parece a mí bien clara la vocación política de este militar, valeroso, teórico y práctico de la guerra, que concreta esta vocación en un texto de unas memorias que, más allá de justificar una misión que fracasó, opina sobre cuestiones políticas, plantea la iniciativa e intervención de los ejércitos para cambiar el estado de las cosas. Muere Contreras en 1826 con el grado de teniente general, y su devenir, por lo menos para mí, es una incógnita desde 1816, en que se cierra su hoja de servicios. Pero en todo caso, todos estos datos permiten perfectamente ver cómo es o cómo va a ser la actitud de muchos militares españoles en el siglo XIX. Gracias. Bien, gracias, doña María Dolores, por iluminarnos exhaustivamente sobre el asalto y el sitio de Tarragona, así como de las memorias de Contreras, indiscutiblemente, ¿no?, del general Contreras. Bien, tenemos una serie de minutos, tranquilamente, para hacer preguntas a los comunicantes. En Cádiz también se utilizaba el tema de las campanas por los bombardeos. ¿Casualidad o es que realmente había se había desarrollado un código y a nosotros nos sorprende siglos después, ¿no? Quizás nos puedan ayudar, yo soy filóloga, quizás nos pueda ayudar algún historiador que haya estudiado el arte de la guerra. Yo en Tarragona, en Zaragoza, no me lo encuentro en el manuscrito romano, y como él cuenta todas las cosas de defensa y estrategia y muchas veces de informaciones también coreográficas en el pueblo, me llama la atención que no diga nada de eso si existía. Pues igual es algo que se les ocurrió a los comandantes respectivos. O de sentido común, sí. No creo que hubiera un código, yo no lo conozco, contra el ejército, de que esa sea una norma. Pero se establece en su propio código, llegado el caso, sí tiene su lógica. Bueno, en Tarragona yo creo que es importante lo que has dicho, que es sobre todo la población civil la que sufre más consecuencias. Terrible. El relato de este personaje como Campoverde y de la ineptitud que tenía que haber ayudado para traer fuerzas y no lo hizo. Y lo que sí que creo que queda muy claro es la imagen realmente más dura de la represión que en los sitios de Gerona, pues porque no hay una novela, es mucho más duro el ambiente que se vive ahí. Suchet le dieron el bastón de mariscal por todas las elecciones, y esa violencia civil durante 3 días, pero muy circunscrita también en unos lugares determinados. La catedral era un lugar donde estaban enfermos recogidos, y en las escaleras de la catedral murieron, pues hay fuentes diversas, pero muchas mujeres y niños. Hay como, se calcula un centenar de niños y mujeres, varios cientos de mujeres. Hablan cerca de 300 pacientes. Es un ejemplo de esa violencia desatada, donde por la hostilidad que mostraron el no rendirse, ese eslogan que ha repetido de antes morir que rendirse. Eso desató la furia de los soldados franceses, y los oficiales dejaron hacer durante 3 días. Y también el recordamiento que hay relatos de
por ejemplo, Ribes en un canónigo de los 30 y tantos canónigos que había en la catedral, se quedaron 5 y fueron los que hicieron frente cuando entraron los franceses allí. Pues hay relatos realmente muy duros, por ejemplo, dirigidos también a las monjas y frailes. Hay un relato a un fraile que le hace coger una serie de las puertas de las casas, hacer una pila de leña y luego se tiene que echar a la hoguera y queda allí preso, ¿no? O a los pozos de agua, etc. Es una imagen, como otra también, de los aliados, que permanecen, llegan, bueno, en los días anteriores, los ingleses, el Collingwood, envían unos emisarios y luego desde las terrazas los tarraconenses ven la imagen de los aliados que no han desembarcado, aducen que hay mala mar, etcétera, etcétera. Y eso genera digamos, psicológicamente una imagen que se mantiene en Tarragona pues, de generación tras generación, esos héroes, que incluso en momentos de, por ejemplo, en la Primera República, se celebran actos religiosos en la catedral en honor de esos héroes, y las cubillas, la gente que se ha quedado sin los padres, el padre que ha muerto en esos actos, tienen unas pensiones durante todo el siglo XIX y es hasta el principio del siglo XX. Hay una tradición oral realmente muy importante que se mantiene localmente, ¿no? en esa tragedia tan importante. Creo que es una de las más duras de escenas de violencia que hay. A veces, yo creo que mucho más allá de los otros sitios que hubo en Cataluña, Lleida, Tortosa, Mequinenza también, de Aragón, los sitios estos fueron muy importantes, Hostalric, pero el de Tarragona quizás no es tan conocido, tan popular, pero tanto desde el punto de vista estratégico y era Tarragona, ocupaba Barcelona, la capital, digamos, por donde se nutrían las ayudas tanto a las somatenes, migueletes o a las tropas regulares. Y también la importancia que tiene del ejército, las autoridades abandonaron la ciudad. Eso hay relatos, por ejemplo, de contemporáneos que hablan cómo la guerra afecta según la clase social. Las autoridades eclesiásticas huyen de la ciudad, por vía marítima, se refugian todas en Mallorca, la Casa de la Moneda, donde se había acuñado, también se van, impresores, etc. Y se quedan allí los pobres soldados descalzos. Había habido una epidemia que afectó a la sociedad esta en el año 1809 y hay una imagen pues, de la gente que está abandonada, no se va a pasar al defensor que llega hasta los límites. La violencia esta civil yo creo que es lo que más destacaría en esta. Y luego el discurso lo hace ya el defensor pues, según sus intereses. Don Diego. Sí, no, yo quería preguntarle a otro comunicante, cuando has hablado de los diputados extremeños, me he perdido una pequeña parte de tu comunicación al principio. Quería preguntarte, ¿has estudiado, por ejemplo, el comportamiento que tienen estos diputados en las Cortes de Cádiz con respecto a la problemática o a los grandes debates que se plantean en las Cortes, como la abolición de los señoríos, el tema de la Inquisición, el tema de la libertad religiosa? ¿Hay una homogeneidad ideológica entre estos diputados? Porque por lo que he visto después, la mayoría de las elecciones fueron liberales, ¿no? No sé si la mayoría, Muñoz Torrero, Oliveros, claro. Calatrava. El papel de Muñoz Torrero es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la abolición de los señoríos, que me da la impresión que es un tema importante para el territorio de Extremadura, ¿lo has estudiado o si no lo has estudiado? Tampoco lo he tocado, no soy especialista en ese tema, pues. Y como es el exilio y la vida posterior un poco de los diputados. Sí he estudiado profundamente la figura de Muñoz Torrero, pero tampoco ese tema no puedo. El tema de la tierra, de los señoríos, siempre, bueno, en Extremadura desde el siglo XVIII se había denunciado, ¿no? La mezcla, etcétera, ¿no? Reforma. Yo iba a preguntar que si cuando está en prisión, Contreras, que si puede leer, le llevan libros. No aparece ninguna mención a lecturas. No. ¿Y cómo pasa la vida en la cárcel? ¿Qué hace? Es bastante breve el relato y se entretiene eso, en denunciar las condiciones a que son sometidos. Ejemplo de la tiranía de Bonaparte. Ya le puede, yo creo, un discurso político. Y yo creo que tampoco lo pasa tan mal, porque tiene un criado si quiere, él sigue cobrando el sueldo.
Pero eso todo es ejemplo para él de que hay una letra escrita de unos pactos de trato a prisioneros que Bonaparte no cumple, porque no le dejan llevar las condecoraciones, porque no le incorporan el sueldo que le corresponde por ascensos. Pero está en una fortaleza que, bueno, tenía aquí unas fotos de los sitios del Bouillon que parecía inexpugnable, en un sitio alto. Y bueno, sí. Y cuando va a hacer la expedición, ya acabo con la pregunta, cuando va a hacer la expedición, que dice que Napoleón se está armando a la gente, etc., ¿cómo describe a estos grupos? Porque el mío, Román, dice que parecían un grupo de caldereros. No, él hace una descripción general que está preparando un ejército numeroso, aunque no aguerrido. Ya está calibrando si es un enemigo al que se puede batir o no. Y habla del sistema de las conscripciones, que el Senado las concede sistemáticamente porque lo tiene dominado, pero que él ha tenido ejemplos, ha visto de que muchos se zafaban de esas conscripciones. Hay como un enemigo interno que demuestra que Bonaparte pues tampoco tiene el control absoluto como algunos pretenden, o él pretende hacer creer. Sino yo, puntualizando lo que ha dicho el profesor Moliner, sí que hay varios textos anónimos que hablan del sufrimiento de la gente. También hay unas ilustraciones, Los horrores de Tarragona, que son unas series un poco toscas pero muy dramáticas. Y sí que hay, que no la he podido leer, una novela de un oficial francés, el vizconde d'Arlincourt, que se titulaba Los desposados de la muerte, que se la tradujo en 1850 Víctor Balaguer, y que por referencias indirectas también recoge ese horror visto desde el lado francés. Y luego yo creo que el sitio de Tarragona es que como no tuvo tantos muertos absolutos como los de Zaragoza y duró menos en tiempo que el de Gerona, pues no tuvo luego esa repercusión que tuvieron los otros dos, pero dramático fue terrible, absolutamente terrible. Las cifras de muertos, mujeres y niños, 300 el día del asalto final. Es difícil saberlo, además Contreras nunca da las cifras exactas, dice de 5 a 6.000 el día del asalto final, y es un poco exagerada. Yo creo que otras referencias fueron un poco menos, pero bueno, 3 días. Sí, hay reconocimiento oficial, digamos, a los artilleros, como la artillería. Sí, incluso hay algún artillero. El francés, y Suchet mismo reconoce el valor que ha tenido, ¿no?, de defender. Hay varios relatos, del coronel Eguaguirre, el brigadier Pedro Sarsfield, hay varios. Y el mismo Campo Verde escribió para justificarse. Luego también la figura de Campo Verde es muy controvertida, un personaje... Es un personaje que es por un movimiento popular, que encabezado por un fraile. Lo van, sí, con un fraile, ¿no?, que es San Felipe Neri, sí. ¿no? Y es un tema que es importante. Sí, no fue eso, se autoerigió prácticamente en capitán general de Cataluña. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una pregunta, si es posible, a don Juan Antonio. En esos liberales extremeños en el exilio, usted ha comentado, en donde participan después incluso en la independencia americana, ¿ha seguido usted la huella de estos liberales que participan en los procesos independentistas y de alguna manera hay documentos, o sobre todo testimonios de estos mismos liberales, cómo interpretan el proceso de independencia? Porque debe de haber una contradicción interna importante, aparte de las ideológicas, ¿no? Me refiero como... Hay muchos españoles liberales ayudaron a los independentistas para independizarse de España, ¿no?, desde el absoluto Fernando VII. Por ejemplo, Facundo Infante, curioso, porque su papel en la creación de Bolivia es muy importantísima. Igual que tú relatabas la aventura que pasó por Francia, la aventura de Facundo Infante, Andrés González cruzando América es impresionante. Primero en un barco, llegan a Brasil con muchas tempestades, después a pie y a caballo cruzan Brasil, los desiertos, le atacan los indios, sufren en fiebre, llegan a Perú y cuando llegan a Perú son apresados por los españoles, porque como liberales creen que se van a poner del lado de los emancipadores. Les meten en prisión y bueno, aprovechando la batalla de Ayacucho, Facundo Infante se escapa, Antonio González no puede porque tiene una fiebre. Y bueno, también Bolívar también había declarado algunas veces que todo español que también quisiera ayudarles o que fuera un buen militar o buen científico, bueno, quien sea, ¿no?, pues lo podían contratar para las filas independentistas. Y bueno, en poco tiempo vemos como Facundo Infante se convierte en secretario personal de Sucre y
bueno, le nombra ministro de Exteriores, ministro de Interior en Bolivia, incluso negocia una posible alianza con Perú, territorial, y que fracasa. Y bueno, dentro de Bolivia realiza un montón de... coge, por ejemplo, trae de Argentina material para las escuelas, coge al clero y coge iglesias para transformarlas en colegios, hospitales. Esto crea también una opinión pública a través manejado por los sacerdotes en contra suya. Y bueno, toma unas medidas, ¿no?, de todo tipo, ¿no?, para intentar modernizar el país, que era muy pobre, ¿no?, Bolivia. Pero bueno, eso dura, claro, dura 3 años, hasta que cae Sucre en el 29. Y bueno, Facundo Infante, bueno, queda en la prensa de allí de Bolivia, y bueno, las cartas y las negociaciones con Perú para la alianza. Y bueno, Antonio González fue abogado, hizo fortuna allí en Perú, un dinero que sirvió después un poco para su carrera política en España y amistades, ¿no?, con Espartero, que le salvó de la cárcel, que pudo haber sido fusilado, y le salvó él, bueno, y otros españoles. Y bueno, como Joaquín de Mora, que es el más famoso, hay una serie de liberales españoles que fueron a América, y bueno, por ejemplo, Mina también en México, etcétera, ¿no? Es curiosa, ¿no?, los españoles en América ayudando a independentistas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces acabamos aquí la sesión de la mesa redonda. Simplemente deciros que a las 7 menos cuarto empieza la conferencia, ¿de acuerdo? Puntualmente, como bien dice el director. Muy bien, gracias por la presencia.